Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, en un nuevo domingo en el que damos la oportunidad para revisar noticias y sobre todo hacer esa lectura con un lenguaje, con un enfoque bíblico que hace el apóstol Sergio Enríquez, anfitrión principal de este programa. Inicio saludando a hermana Leti de Enríquez, que nos acompaña como siempre backstage en muchas ocasiones y algunas de ellas participa en la conversación, y que les habla Elsa Mariana García. Apóstol, un gusto saludarlo nuevamente. Seguimos avanzando en este 2024. Y aunque habrá ocasión de hacerle muchas preguntas, ¿cómo está usted? Es la primera. Muy bien, gracias a Dios, Elcita, dándole gracias al Señor por todo lo que ha permitido en la vida de cada uno de nosotros, pero especialmente, pues, como me preguntas a mí en lo individual, dándole gracias por mi vida, la vida de mi esposa. Esta semana hemos cumplido 50 años de estar juntos, ¿verdad? Felicitaciones. Sí, el jueves 14. Wow. Hemos cumplido 50 años y ha sido un milagro de parte de Dios, desde luego. Una serie de situaciones que hemos vivido durante todo ese tiempo que hubiera sido digna de escribir un libro. Sin duda. Pero sí se ha escrito en nuestro corazón, ¿verdad? Aquella serie de historias, aventuras que siempre estuvo presente en nuestro Señor. Así que en lo particular estoy muy bien. Bendito sea el nombre del Señor, le doy gracias a Dios y aprovecho para hacerlo aquí público, ¿verdad? Que Dios se vale de lo que no es para a veces pues confrontar a lo que sí es, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad de empezar esa vida matrimonial como muchos la empiezan, con un sueño, con una boda de ensueño. Claro. Y pues a nosotros los hombres, pues eso tal vez no nos hace mucho efecto, ¿verdad? A las mujeres un poco más. Cierto. Porque es algo que tradicionalmente, genéticamente se va trasladando de generación en generación, sí, que es el vestido y la fiesta y los invitados, sí, y bailar con el papá y después con el esposo, bueno, qué sé yo. Pero no fue así el inicio de nuestra historia, pero gracias a Dios hemos llegado a lo que se le conoce como bodas de oro. Exacto. Así que eso me recuerda a mí las bodas del Cordero. Hablando de bodas. Hablando de bodas. Enlaza, me recuerda a las bodas del Cordero. Algunas veces me preguntan, ¿por qué se dicen bodas del Cordero? ¿Con cuánto se va a casar el Cordero para que sea en plural? Bodas del Cordero y no la boda del Cordero. Y entonces yo les contesto, es como decir bodas de oro. No quiere decir que son muchas bodas, exactamente. Se llevó un periodo de tiempo, ¿verdad? Eso por un lado, Cita, muy, muy agradecido con el Señor por ese milagro extraordinario, y desde luego, porque yo sí creo que el matrimonio tiene que ser un milagro, en el cual nosotros lo echamos a perder. Los hombres y las mujeres, los humanos, echamos a perder, pero como es un cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto porque está Dios metido en el asunto, y entonces Él restaura, Él levanta. Así que creo que es una grandísima bendición. Sí, por supuesto. Y bueno, aparte de eso, bien, en todos los demás aspectos. Qué bueno, en la medida de lo posible. Absolutamente. Bien. Felicitaciones. Espero que la hayan podido celebrar ustedes muy bien, porque como usted dice, es una batalla. Ahora es más fácil rendirse o no llegar al altar, pero ustedes se han mantenido, así que estos 50 años son tremendo ejemplo. Gracias por eso a usted y a hermana Leti. Y vamos a invitarles a que ustedes sean parte de nuestra conversación, más 502-5617-9099, el número telefónico, para que envíen sus preguntas o comenten acerca de algunas noticias, y nuestro apóstol estará hablando al respecto. Apóstol, para irnos adentrando en el tema, nos gustaría que usted hiciera una lectura de
de algunos aspectos. Por ejemplo, se sigue recrudeciendo la guerra entre Ucrania y Rusia, también la que se sostiene entre Israel y Hamás, sumado que ahora Israel también está siendo atacado por el grupo terrorista Hezbollah, que es de Líbano, y el conflicto pues incrementa. También en el Mar Rojo, el ataque de los hutíes a todas las embarcaciones que están por ahí, pero más cerca de nosotros, ya en el Atlántico, encontramos en el Caribe, para ser más específicos, que Haití está básicamente en una guerra civil. Todo lo que menciono es guerra. ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, yo creo, y lo hemos estado ministrando desde hace algunas semanas, quizá incrementamos bastante la administración con la Santa Cena. Cada vez que nosotros tenemos una Santa Cena, ministramos diferentes ventajas y beneficios que el Señor nos da por medio de ese acto profético, esa ordenanza que el Señor dejó establecida. La antepasada estuvimos hablando del pan de la proposición, y esta que recién pasó estuvimos platicando de el pan y el vino que nos abre los ojos. A partir de ahí empezamos a conversar con los hermanos, y cualquiera diría que no tiene nada que ver con lo que me acabas de preguntar, pero sí tiene mucho que ver. La administración de la Santa Cena nos tiene que abrir nuestros ojos, así como sucedió en Lucas capítulo 24, que cuando el Señor partió el pan, aquellos discípulos de Emaús que solo sentían la presencia de bendición del Señor, pero no sabían quién era, se les abrieron los ojos. El pan les abrió los ojos. Y así, posteriormente, aunque no en el orden cronológico de la Biblia, digo posteriormente porque después se ministra el vino, aparece en Génesis capítulo 49, que dice que el vino hace que brillen los ojos. Como que se abrieron los ojos con el pan y brillan con el vino. Entonces es una ministración que va de la mano con lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que es la última de las 7 iglesias a las cuales se les habla ahí. Y el Señor le dice a esa iglesia, al ángel de esa iglesia le dice, no sabes que eres ciego. Le dice otras 4 cosas, ¿verdad? Pero le dice, no sabes que eres ciego. Y en el remedio les dice, yo te aconsejo que compres colirio para que puedas ver. Entonces, creo yo, Elcita, que nosotros debemos de tener una ministración sobre nuestros ojos. Pero no me refiero únicamente a los ojos físicos, que también pues, son vitales en todos los sentidos que Dios nos puso, ¿verdad? El sentido de la vista es vital, como todo lo demás. De aquel grito desesperado de Bartimeo que quería que le devolvieran la visión. No me refiero a eso físicamente, sino que espiritualmente. Porque dice la Biblia que cuando Pablo fue cegado en el camino de Damasco, vio. Cuando fue cegado, vio. Qué ironía, ¿no? Sí, parecería incongruente, pero, claro. Pero así es como dice, vio. Sí. Entonces, yo creo que para entender estos conflictos que tú me mencionabas, dentro de los cuales está todas las guerras y los rumores de guerra que se están dando, tenemos que tener abiertos nuestros ojos. Y otra vez vuelvo a Apocalipsis y a lo que he estado ministrando, y que incluso aquí en este programa más o menos lo platicamos, que en Apocalipsis desde el capítulo 4 aparecen unos seres bien extraños que se les llama ahí los 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes, que en el griego les dicen sao, so, que son seres sobrenaturales y que al verlo contextualmente con el libro de Isaías parecen serafines, porque tenemos de recordar, ¿verdad?, que existen serafines, querubines, arcángeles y ángeles, y la más alta jerarquía son los serafines. Parecería que esos serafines son o los mismos 4 seres vivientes o alguien que llegó a esa estatura. La cosa está que estos seres vivientes los describe la Biblia, que tienen ojos que ven hacia adelante, que así lo dice, que tienen ojos que ven hacia atrás. Y después dice en otro versículo del mismo capítulo 4 que tienen ojos alrededor y que tienen ojos por dentro. Entonces tienen 4 formas de ver. Aparte de eso hay una quinta mirada
que la Biblia le llama en el griego anoten, que es una mirada hacia arriba. Entonces, nosotros como cristianos deberíamos de tener la administración sobre nuestros ojos de al frente, futuro, lo que va a suceder, ¿verdad? Alrededor, lo que está sucediendo. Hacia atrás, lo que ha sucedido. La historia. Y hacia arriba, pues lo que vieron cuando Juan dice, vi una puerta en el cielo. Tuvo que subir la mirada, ¿verdad? Y una voz que me decía, sube acá. Y la mirada introspectiva, que es la que nos hace que nosotros analicemos nuestro yo, que analicemos nuestro ser interior para desechar las cosas que no son buenas por convicción traída por el Espíritu Santo, no por una convicción meramente humana. Entonces, otra vez, parecería que no estuviera contestando la pregunta que me hiciste al principio, pero ¿qué es lo que está pasando? Exactamente. Esa es la pregunta que me estás haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Europa, la OTAN, India, China, Irán, Rusia, uniéndose muy en un descontento terrible contra las potencias occidentales. Eso vemos que está sucediendo. El BRICS, pues fortaleciéndose cada vez más y más naciones queriendo formar parte de, combatiendo de esa manera con la hegemonía económica del occidente y sobre todo Estados Unidos. Europa armándose hasta los dientes y ahorita, como podemos ver y probablemente vamos a ver algunas noticias, preparándose para la guerra. ¿Qué es lo que está pasando con ellos aquí? ¿Qué es lo que está pasando con la OTAN? Se están preparando, presentes, se están preparando para la guerra porque ellos saben que van a entrar en un conflicto armado. Ellos no van a gastar miles de millones de euros si no creyeran que viene un conflicto del cual se tienen que proteger, ¿verdad? Yo quisiera que abordáramos esa temática sin sesgos pro-occidentales, anti-orientales o pro-orientales anti-occidentales, porque ese no es nuestro papel. Nuestro papel es que al ver lo que está pasando acá, miremos lo que va a suceder según la Biblia. Y una de las cosas que definitivamente nos dejan ver es que va a suceder una conflagración. Eso es inevitable. El hecho de que Suecia, Finlandia, Noruega, que están en el puro norte, estén ya asociados dentro de la OTAN, siendo fronterizos con Rusia, aportando ejércitos poderosos, pero no tan poderosos como el de Rusia. Y aquí es donde no quiero entrar en la maximización de un ejército o ver como mínimo otros, pero es definitivamente Rusia más poderosa que cada una de esas naciones en lo individual, si no jamás se hubieran unido. Son 32 contra 1. Exacto. ¿Por qué necesita 32 contra 1? Pues porque esta otra nación es poderosa. Es la más grande del mundo en es territorio. la más, sí, entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ver historia y profecía, ¿verdad? Entonces, para ver historia, los ojos de atrás, ¿verdad? O sea, para contestar esta pregunta que tú dices, tenemos que ver hacia atrás en la historia y hacia atrás en la profecía. ¿Qué es lo que dice la profecía de las cosas que van a suceder? Lo que estamos viviendo, nuestro presente, alrededor, y lo que se va a dar en el futuro. Pero en ese futuro tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra profética más segura. No lo que dicen los que están prediciendo que va a suceder, por eso tenemos que tener tantas armas. El 2% del PIB debe ser dedicado al armamentismo. Todo eso, pues eso será humano, pero lo que dice la profecía. Ok, entonces, en base a eso, yo creo que nosotros debemos de recordar en el reciente pasado y después irnos alejando un poquitito más y ver el récord bíblico.
digamos, en el pasado más reciente, tenemos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que algunos dicen que son 52 millones de personas los que murieron, otros dicen que son 60 millones de personas. No importa si son 52 o 60, es un montón de personas que no necesariamente deberían de haber muerto en una guerra, gente productiva, a saber cuántos genios que le pudieron haber hecho bien a la humanidad murieron ahí, pero murieron. Algunos sacrificados por cuestiones puramente raciales, totalmente irracional la guerra, todas las guerras o la mayoría de guerras totalmente irracionales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dio esa guerra? Creo que debemos de tener un gran signo de interrogación de por qué se dio. Y para saber por qué se dio, porque eso nos va a servir de base para saber lo de ahorita y lo del futuro. Tenemos que ver por qué se dio esa Segunda Guerra. Y una de las muchas respuestas es porque se dio la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que ir a 1914 aproximadamente. Entonces tenemos que ir a 1914 y averiguar por qué se dio. ¿Será solamente porque mataron a un archiduque allá en los Balcanes o qué fue lo que sucedió? ¿O qué había? Son cosas que muchas veces nosotros ignoramos y solo mencionamos superficialmente, incluso lo histórico, pero habría que averiguar, sobre todo si estamos viendo hacia atrás, para aprender lo que está pasando ahorita y lo que va a suceder. Mira, Elcita, lo que va a suceder no lo podemos detener, porque está profetizado. Entonces eso no se puede cambiar. Tiene años de profecía constante en donde Dios ha dicho lo que va a pasar. Cierto. ¿Qué sí se puede cambiar? Bueno, se pueden cambiar los tiempos. Por ejemplo, a Nínive le dijeron de aquí a 40 días serás destruida. Y no la destruyó en 40 días. Se arrepintieron y entonces el Señor detuvo el castigo. Pero los ninivitas, después de esa generación, volvieron a las andanzas y en 400 años posteriores a lo que Jonás profetizó, la destruyó el Señor. Entonces se cumplió, pero se modificó el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Claro que esta profecía yo creo que se podría cambiar si toda la humanidad, los 8,000 millones de personas que vemos, nos arrepentimos como se arrepintieron los de Nínive y venimos delante de Dios. Yo creo que ahí cambiaría absolutamente, ¿verdad? Pero eso es un imposible, totalmente. Y está profetizado que no es así que va a suceder. Bueno, entonces, viendo todo esto, siguiendo hacia atrás, nos damos cuenta que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, independientemente de las razones geopolíticas, económicas que se han dado, tenían un background, venía algo que había sido por tiempos. Antes de eso tenemos las guerras napoleónicas, ¿verdad? Y tenemos a un general obsesionado, porque digamos en la segunda tendríamos a Hitler, ¿verdad? Sí. En la primera pues no hubo un líder de esa envergadura, pero es como el encender la mecha, ¿eh? Y con anterioridad tenemos a un Napoleón que se puso a conquistar prácticamente toda Europa. Entonces aquí tenemos que analizar hoy a la profecía bíblica, porque en el libro de Daniel, el Señor le dice a Daniel varias veces, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, y también se lo dice desde el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño profético, queda muy claro que iban a haber 4 imperios. ¿Verdad? Entonces, desde el libro de Daniel, y ahí sí ya me fui con la mirada hacia atrás, cientos de años. Sí. Entonces le dice, va a haber cuatro imperios. El primero va a ser Babilonia, el segundo va a ser Medo-Persia. Para sintetizar, para resumir, ¿verdad tú? Sí. El tercero va a ser Grecia y el cuarto va a ser espantoso. Ninguno de los 3 se va a parecer al número 4. Entonces, en el ámbito histórico, el número 4 es Roma. Interesantemente, y por eso lo tenemos que mezclar, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Interesantemente,
de todos estos imperios, digamos Babilonia y Medo-Persia, gobernaron Asia. Ellos no se metieron en Europa. Sí. Ellos gobernaron hacia la derecha del mapa, ¿va? Ahí gobernaron, ahí estaba la base en Irak y en todo ese sector de por ahí, de Irán. Irak, Irán, por allá, Medo-Persia, hacia allá. De repente aparece Grecia. Pero Grecia sí ya está un poquitito más en el mapa ese que nos enseñaron en geografía, ¿verdad? Sí. Ya está un poquitito más a la izquierda y de ahí empiezan a conquistar. Pero ¿hacia dónde empieza a conquistar Alejandro el Grande? Hacia la derecha. Y se va a conquistar a Babilonia y llega llega, después baja al África, llega a Egipto y llega hasta la India y se muere allá. Cruza todo el mar, ese gran continente, y allá se muere a 33 años de edad. Pero, y ahora viene ese pero, aparece Roma. Y Roma sí gobierna lo que nosotros conocemos como Europa. Entonces Roma alcanza todo. Alcanza, es Italia, alcanza lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Indiscriminadamente. Y se va a la Gran Bretaña y conquista todo el norte de África y conquista parte de Asia en donde está Jerusalén. Porque estos 4 imperios gobernaban, todos los 4, aunque gobernaban a la derecha y a la izquierda, gobernaban Israel, el lugar en donde está Israel, que es el motivo de la profecía bíblica del libro de Daniel. Porque le dice, Señor, a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel. Por eso le menciona estos reinos. Por eso no le menciona al reino de China, por ejemplo, en esas profecías. No lo menciona ahí, aunque es un imperio vasto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ya viendo un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Muy bien. La OTAN. Exacto. El mercado común europeo, que ha tenido sus bajas y sus altas, y digamos Gran Bretaña con el Brexit y que se salió en lo económico, ¿verdad? Exacto. Pero en lo bélico no se salió, sino que se siguen incrementando y las adhesiones de los países que prácticamente tienen control. Y ahí sí está metido Gran Bretaña, que es una potencia. Ahí está metido España. Ahí está, bueno, toda Europa, 32 con la reciente adhesión de Finlandia, sí, me parece, y Suecia, ¿verdad? Que fueron las últimas 2 que se adhirieron y que se le siguen. Entonces, es como la resurrección de ese imperio romano, ¿verdad? Wow. Es como la resurrección de ese imperio romano y azuzada desde lejos por una gran potencia como la que nunca ha habido en la historia de la humanidad, con las armas que hay y todo, que lo separa, pues, todo el mar, ¿verdad? Exacto. Pero ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, ahí está como una resurrección del Imperio Romano. Wow. Hay una parte de la profecía que el Señor da en el libro de Daniel, en donde le dice que las piernas de hierro, que son Roma, la OTAN, se va a unir con el barro. Cierto. Pero así como el barro no se puede unir con el hierro, esa alianza no va a perdurar. Cuando nosotros analizamos qué es el barro, tiene varios significados en la Biblia, pero cuando le preguntamos a Jeremías, él dice, el barro es Israel. Entonces, ya entra la bestia esa, terrible bestia, porque dice que no hay ninguna como esa, pero parece la más humana. Porque cuando tú oyes hablar a los representantes de la OTAN y de los europeos, parecería un humanismo cuidando a la vida humana, pero no es cierto. Su interés, su intención es otra. No es cierto. No es cierto, pero la historia nos declara que no es cierto, no es que yo me lo estoy inventando. Los hechos. Sí, los hechos son los que hablan. Sí. Y por eso desde el principio dije, yo no estoy hablando pro ni anti. Exacto. ¿Ok? En ninguno de los lados, sino que estoy hablando en la Biblia y la historia. Entonces, hay un conflicto terrible ahorita con Israel y ahí tiene que haber una alianza.
Tiene que haber una alianza. El hierro con el barro. El hierro con el barro. La OTAN e Israel. Sí, y tiene que haberla, pero no va a durar. Porque dice la Biblia que no puede durar que se una, así como el barro no se puede unir con el hierro. Dice, así esa alianza no perdurará. Ok, entonces, pero es que para mí es impresionante. Pues eso es lo que está pasando ahorita. Yo lo estoy viendo en base a las dos miradas del futuro que dice la profecía bíblica y del pasado. Lo que ya vi, según los libros de historia, pues porque no estaba vivo en el tiempo de Napoleón yo, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero ya lo vi ahí. Entonces lo que está sucediendo ahorita es la preparación para la plataforma anticristiana. Y que eso se mira con mucha claridad, porque esa grande bestia que ya dijimos, perdón que le diga, sí, pues es que la Biblia dice así, no es que quiera insultar ni nada, pero así se le llama a esa unión de todas las repúblicas europeas que se concentran en la OTAN y que se hacen una, ¿verdad? Exacto. Y que han controlado, por ejemplo, controlan ahorita toda la salida del mar del norte, lo controlan ahorita. Parece que Rusia se ha visto limitada con la entrada de Suecia, solo tiene un puerto de San Petersburgo, según tengo entendido, pero lugares en donde se puede helar por meses. Entonces está difícil que salga con sus submarinos y su flota, y por el otro lado podría pasar hacia el Mar Negro, pero para poder llegar al Mediterráneo tiene que pasar por Turquía en un estrecho, y si Turquía no está de acuerdo con ellos, que no lo está, claro, no pueden pasar. Entonces la única forma que Rusia podría tener para atacar sería por aire, y eso es temible, porque Rusia tiene 1.600 cabezas nucleares. ¿Verdad? Padre bendito, yo cuando eso es fácil decirlo, Elcita. Sí. Es fácil decirlo, tienen 1.600 cabezas nucleares, pero no nos damos cuenta de lo que ha sucedido para que lleguemos a la era nuclear, que ha venido a ser la devastación de todo. Digamos, por eso te digo, tenemos que ver hacia atrás para poder ver hacia adelante y lo que está sucediendo. Y mientras tanto, ver hacia adentro para arreglarnos. Porque claro, ve todo lo que está pasando y yo voy a ser igual. Lo único que me va a pasar es que voy a saber de qué voy a morir. Básicamente. Pero sí, no, yo no quiero saber eso solamente. No eso. Yo lo que quiero saber es qué es lo que hay dentro de mí que me podría ayudar para escapar de las cosas que vendrán. Sí. Porque hay una promesa de parte de Dios de que yo y mi casa y las ovejas y los ministros que estemos en el orden divino y que nos hayamos arrepentido, podamos escapar de esto. Yo creo que si nosotros llegamos a esta convicción, nos detendríamos de hacer muchas cosas, incluso en el Evangelio, que se hacen por solo fulgurar con un nombre de un ministerio o algo así, sino que decir, Padre Santo, tenemos que rendirnos ante esta evidencia. No se trata de ser yo la estrella rutilante del universo, sí, sino que prepararme porque viene un encuentro con el Señor y que ninguno de nosotros lo vamos a evadir. Exacto. Entonces, bueno, pero volviendo al punto, porque ya lo estoy volviendo devocional. No, pero es que la forma en la que hilvana es interesante. De hecho, me gustaría justo que atáramos cabos de donde usted mencionaba todo lo que pasaron con aquellos 4 imperios y luego cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera, a la Segunda y a lo que hoy está ocurriendo, que básicamente era ese conflicto en donde había un poder absoluto y muchos empezaron a desprenderse de ese poder. Sí, mira, yo creo que nunca se terminó el Cuarto Imperio en Roma. De alguna manera, ¿por qué lo creo? Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, ahí en el mismo libro de Daniel, dice que una piedra no cortada con mano, se refiere a Jesús, le va a pegar en los pies a la estatua. Y entonces cuando eso suceda, todos los reinos caerán. Entonces, eso me deja ver que tenemos que dividir nuestra perspectiva entre lo histórico y lo profético. ¿Por qué? Porque mira pues, Babilonia, ahorita se me escapan las fechas, pero por razones didácticas, digamos que Babilonia estuvo en el año 700 antes de Cristo hacia el año 600. Vale, 100 años. Entonces en el año 600 se terminó.
Y empezó Medo-Persia del año 600 y se terminó en el año 500. Entonces empezó Grecia en el año 500 y se terminó en el año 400. Vale. Entonces, en el año 400 empieza Roma. ¿Y cuando se termina? Pongamos que se termina con las invasiones de los bárbaros y toda la cuestión que nos dice la historia. Aunque no se termina ahí, ¿verdad? Pero bueno, es solamente por cuestiones didácticas. Va. Entonces, en una línea de tiempo, Babilonia ya no existe, ni Medo-Persia, ni Grecia. Pero la piedra que está profetizada le pegó a los pies de la estatua y todos cayeron al mismo tiempo. Eso quiere decir que cuando venga la piedra, está vigente Babilonia, está vigente Medo-Persia, está vigente Grecia y está vigente Roma. Como que si se hubieran trasladado la estafeta al uno al otro. Entonces, espiritualmente, Roma no cayó. Incluso la influencia que tienen los griegos y los romanos en nuestra cultura es evidente. La filosofía griega, el derecho romano y todas esas cosas. Sí, las construcciones, otro montón de cosas. Sí. Pero la cuestión está, entonces, que ese sentido de dominar el mundo quedó dentro de la humanidad, sobre todo de aquellos sectores, ¿verdad? Que fue los que vinieron y conquistaron y colonizaron y todo lo que tú quieras. Pero, repito, no quiero ni pro ni anti. Exacto. Quiero es una explicación balanceada. Entonces, que ellos quisieron revivir aquellas cenizas, el Napoleón, el Hitler y todo. Y no pudieron. Pero queda ahí la ceniza. Donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen los muchachos, ¿va? Entonces, ahora, con la OTAN parecería que está agarrando fuego. De nuevo las cenizas. Aquellas cenizas que como que quisieron apagar un incendio con gasolina, ¿va? Sí. Y entonces empezó. Pero por el lado oriental, la Biblia también dice que va a haber un conflicto en donde se va a secar el río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Es decir, los que vienen desde el oriente. ¿Hacia dónde vienen? Bueno, la Biblia dice que el punto en donde va a ser la batalla va a ser en Armagedón, en el valle de Megiddo, en Israel. Entonces, como que si cuando las cruzadas se daban, todos se venían a pelear a Israel, ¿ok? Sí. Y los musulmanes peleaban contra ellos, pero ahora todos los reyes del oriente, todos los reyes del occidente van a confluir ahí. Eso es lo que va a pasar proféticamente. Pero que eso es lo que estoy resumiendo, pero está en la Biblia. Tenemos todos los versículos que los hemos repetido por años. Pero entonces, ahí tiene que suceder algo. Porque la Biblia dice que cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces quiere decir que cuando el fragor de la batalla, que puede ser que se llegue, y si se da en esa escala atómica, que es espantosa. Sí, pues, mira, es espantoso. Sí, lo que la humanidad ha hecho es espantoso. Sí. Con cada una de las armas que ha tenido, ¿verdad? Algunas las han proscrito, como las armas químicas y bacteriológicas, por el peligro que representan. Las atómicas no las han podido poner en ese mismo rubro de proscritas. Sí. Es más, ahorita, estos días, en estos meses últimos, ya no firmaron ningún tratado para control de armas nucleares, las principales potencias. Estados Unidos, y entonces ellos están haciendo. Pero según lo que nos dejan ver los científicos que crearon esta cuestión, es que la bomba explota, ¿verdad? Y nos dicen cómo explotó, que un átomo llega a los átomos de uranio y van creando una cadena y entonces explota. Pero según ellos, según yo he entendido con mi escaso conocimiento del tema, que la explosión, aunque ya no haga fuego, aunque ya no haga boom, exacto, sigue funcionando. Sí, queda en el ambiente. Bueno, sí. Por cierto, queda una radiación que a los 6 meses de haberse tirado la primera bomba se murieron 70,000 personas en Hiroshima. Sí. Pero lo que ellos dicen es que nunca para. Wow, ya no se detiene. Una vez la liberan, no se detiene. Ya no se detiene. Aunque sea en escala mínima, sigue habiendo una cadena de explosiones que afectan. Si eso es cierto, entonces ya no hay marcha atrás.
Porque no es que no se han explotado solo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Exacto. Es que se han explotado aproximadamente 10,000 bombas atómicas por todas las potencias nucleares que han modificado en los ensayos, aunque solamente se han tirado sobre 2 poblaciones, Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Bueno, es lo que conocemos, no sabemos si le han tirado a alguien más, ¿verdad? Sí. Pero todas las demás que se han hecho han afectado la ecología. Sí. Por eso yo te digo, esto ya no tiene revés, esto ya no tiene retroceso. Exacto. No tiene retroceso. Que nos digan que es por el combustible, y que nos digan que es por el aire acondicionado, por utilizar desodorante en spray, aerosoles, sí. Que nos digan todo eso. Está bueno, pues, si eso los hace felices para decirnos que no lo digan. Si creen que somos tontos, pues enhorabuena, botellita de Jerez. Pero eso claro. No es, ya empezó esa destrucción. Entonces, lo que tiene que suceder, ya voy a ir finalizando para que demos espacio a todo esto que es temible. Es temible que estas gentes sigan haciéndolo y uno dice, ¿por qué estos siguen peleando? En vez de unirnos verdaderamente, como que si solamente los enemigos comunes nos hacen amistarnos. Exactamente. ¿Verdad? Como en el caso de la OTAN, que están unidos justamente para enfrentar a un enemigo común. Exacto, y entre ellos no son cuates, así ¿verdad? Es, sí. Entonces, como Herodes y Pilato, que eran enemigos y cuando apareció Jesús se volvieron amigos, ¿verdad? Pero no era una amistad sólida ni con un vínculo sano. Sí, bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué hacen eso? Y entonces la respuesta está en la Biblia. También, porque la Biblia dice que vi al falso profeta, dice, abrir su boca y de ella salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas que iban por todo el mundo para engañar a todos los reyes para reunirlos para la batalla. Entonces los engañaban para que se pelearan. Sí. Pongámoslo en, ¿cómo decirte? Siempre didáctico, pero bajarlo en palabras sencillas. Sí. Es como cuando los muchachitos de primaria y preprimaria ya se van a pelear 2 y empiezan todos, pelea. Sí. O en el tiempo nuestro, que el que escupa aquí primero gana para hacer que se haga una pelea. Sí. Y eso a nivel grande es lo que está sucediendo. Entonces, te voy a devolver el tiempo en un ratito, en un segundito, solo decir lo siguiente. Ante ese panorama tan sombrío, se va a levantar un personaje. En medio de todo esto que estamos viendo. Que va a ser visto como la única esperanza para todos. Uno que va a hacer palidecer a Mahatma Gandhi, a la Madre Teresa. A Martin Luther King, que va a ser un hombre de mucha influencia y va a ser un pacificador. Y todo el mundo se va a rendir ante él diciendo, ¿quién? Como la bestia. Y él va a ofrecer paz y seguridad. Y bueno, ahí va a caer engañado Israel y la mayoría de las naciones. Y ahí empezará la gran tribulación. Para ese entonces la iglesia no debería estar aquí. Claro. Primero Dios. Pero estamos en las vísperas de esto. Sí, por eso cuando miramos lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que viene, digo, Padre Santo, hay que ver para adentro, para meterle rápido. Por eso dice la Biblia, hay versiones que dicen, apresurando la venida del Señor. Pero hay unas versiones que traducen más adecuadamente, según el griego, apresurándonos para la venida del Señor. ¿Apresurándonos en qué? Pues en prepararnos, sí. ¿Verdad? Porque yo no puedo apresurar algo externo. Yo no puedo apresurar el invierno, yo no puedo apresurar el verano, yo no puedo apresurar la venida del Señor, pero sí me puedo apresurar a prepararme yo. Claro. Eso sí. No se puede hacer nada en el entorno, pero sí en el interior. Exacto. Y ese interno puede cambiar el entorno, porque eso le pasó a Moisés. Sí. Él cambió su interno y el desierto le pusieron aire acondicionado en el día y en la noche calefacción.
Qué bendición que nos ocurra eso, apóstol. Sí. Es momento de hacer una pausa, sin embargo, seguiremos hablando acerca de la Organización del Atlántico Norte, que es la OTAN, que como hemos estado hablando, pues nace en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, pero el protagonismo que está cobrando en este momento es un tema de análisis para nuestro apóstol. Seguimos en el reloj de Dios luego de la pausa. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a presentarte un breve resumen acerca de lo que está ocurriendo en Europa y un análisis que también nos permite entender un poco acerca de estos movimientos que ocurren en la OTAN. Aquí te lo presentamos. La OTAN surgió en un contexto de posguerra marcado por las crecientes tensiones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. Su creación fue una respuesta estratégica a las preocupaciones de seguridad ante la amenaza de una expansión soviética en Europa. El Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949 en Washington, D.C., estableció un compromiso de defensa mutua entre sus miembros, según el cual un ataque contra uno sería considerado un ataque contra todos. El principal objetivo de la OTAN ha sido, desde entonces, garantizar la seguridad y la estabilidad en la región del Atlántico Norte, así como promover la cooperación militar y política entre sus miembros. A lo largo de los años, la OTAN ha desempeñado un papel crucial en la disuasión de conflictos, la gestión de crisis y la promoción de la paz y la seguridad a nivel internacional. Los países miembros de la OTAN son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia. Recientemente, el ministro de Defensa Civil de Suecia sorprendió asegurando que podría haber una guerra en su país, una guerra que enfrentaría a Suecia y al resto de países europeos con Rusia y que obligaría no solo a mentalizar a la ciudadanía, sino también a iniciar una carrera armamentística en el continente. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la amenaza de una guerra no es inminente, pero no es imposible. No se deben exagerar los riesgos de guerra, pero que deben de estar preparados, y eso empieza con la urgente necesidad de reconstruir, reabastecer y modernizar las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Son 2 años de guerra en Ucrania, y estos han puesto en evidencia las carencias de la industria militar europea. Por ejemplo, a la hora de fabricar proyectiles de artillería. En marzo de 2023, los aliados europeos se comprometieron a suministrar a Kiev 1 millón de obuses en el plazo de 1 año. Hasta la fecha, se ha entregado apenas 1/3 de lo pactado. Se espera que a finales de 2024 se cumpla con la entrega de 500.000 de proyectiles a Ucrania. Se consideran nuevas iniciativas como la construcción de una nueva fábrica de municiones al norte de Alemania, cuando entre en funcionamiento en 2025, que produciría unos 725.000 proyectiles al año. Si tomamos en serio la amenaza rusa más allá de Ucrania, obligaría a aumentar aún más la capacidad de la industria militar en la región. Por ello, impulsar la industria militar europea es el objetivo de algunos gobiernos nacionales, también de la propia Comisión Europea, quien presentó una nueva estrategia de defensa. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo que desde el inicio de la guerra hasta junio de 2023, los países miembros de la OTAN gastaron más de 100 millones de euros en compras de defensa. Casi el 80% de esa cantidad se gastó fuera de la Unión Europea y solo Estados Unidos representó más del 60% de ese gasto. La consigna está clara: hay que gastar más y hacerlo en Europa. Aumentar la autosuficiencia en el ámbito armamentístico resulta más vital que nunca.
Europa se está viendo obligada a asumir una mayor responsabilidad en la ayuda militar a Ucrania a medida que se desvanece el apoyo de Estados Unidos a Kiev. En 2022, Washington aprobó partidas por valor de $47,000 millones. 2023 se cerró sin nuevas ayudas debido al bloqueo republicano en el Congreso. Ahora, la administración Biden debe de apresurar la aprobación de $60,000 millones que son cruciales para la supervivencia de Ucrania en el campo de batalla. El año pasado, una filtración de documentos del Pentágono reveló que fuerzas especiales de países de la OTAN estaban operando en territorio ucraniano. Suecia y Finlandia brindan a la OTAN el acceso al Mar Báltico y especialmente una cercanía a la península de Kola, donde Rusia guarda sus armas nucleares y submarinos estratégicos, lo que provee una oportunidad para que ambos países puedan ayudar al este a mantener una mejor vigilancia sobre la actividad alrededor de estos depósitos. Durante décadas, Suiza mantuvo la neutralidad ante las rivalidades entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, este país cambió su postura, solicitando su adhesión a la OTAN el 16 de mayo del 2022. Este 7 de marzo, Suecia se unió oficialmente a la OTAN, convirtiéndose en el segundo nuevo miembro desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania en 2022. Podría traer consecuencias graves, ya que el gobierno ruso ha dicho anteriormente que ve como una agresión la expansión de la OTAN. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en una declaración en la plataforma X que Suecia trae consigo fuerzas armadas capaces y una industria de defensa de primera clase y que la alianza se ha vuelto más fuerte y más segura. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, lo calificó de día histórico. En una declaración afirmó que Suecia ocupará ahora el lugar que le corresponde en la mesa de la OTAN, con voz y voto en pie de igualdad en la configuración de las políticas y decisiones de la OTAN. Tras más de 200 años de no alineamiento, Suecia disfruta ahora de la protección que le otorga el artículo 5, la máxima garantía de libertad y seguridad de los aliados. El gobierno ruso ha dicho que ahora tomará medidas indefinidas para mejorar su defensa contra la recién ampliada OTAN, que tiene con Suecia y Finlandia una frontera terrestre con Rusia mucho más extensa que antes. Suecia aportó previsibilidad y elimina cualquier incertidumbre sobre cómo actuaríamos en una crisis o una guerra, dijo Robert Dalsgaard, director de estudios de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa. Dada la geografía de Suecia, que incluye Gotland, la isla que ayuda a controlar la entrada al Mar Báltico, la adhesión hará que la defensa y la disuasión sean mucho más fáciles de llevar a cabo, afirmó. Apóstol, sin duda es alarmante ver todo lo que está ocurriendo porque ahora básicamente están poniendo a Rusia en contra de la OTAN o viceversa, pero todo tiene que ver con el conflicto que sigue creciendo. ¿Por qué le preocupa tanto, aunque me explicó una parte usted hace un momento, por qué le preocupa tanto a Putin la adhesión de Finlandia y especialmente de Suecia? ¿Tiene que ver con la salida, como usted decía, de su territorio? Bueno, lo que pasa es que llegaron precisamente a su frontera. Digamos, Suecia tenía 200 años de ser neutral. Suecia prácticamente no participó en ninguna de las últimas guerras, fue neutral. Entonces era un territorio que podríamos decir virgen, en donde había una oportunidad para poderse defender, para poderse preparar. Un territorio gigantesco. Pero ahora ha tomado el lado, ¿verdad? Uno de los bandos. Sí, se tomó bando con la OTAN. Entonces eso pues es preocupante. Los argumentos que se dice que él esgrime son valederos, porque todos los países desde que se deshizo la Unión Soviética empezaron a ser ganados, por decir así, por la OTAN. Los fueron anexando y anexando y anexando y anexando, y eso pues les daba oportunidad de convertirlos en bases militares, ¿verdad? Sí. Y a eso era lo que él se oponía y se siguió oponiendo. Exacto. Y ese es el ejemplo que él pone, ¿verdad? Yo no estoy diciendo si eso si está bien o es mal, solo estoy exponiendo lo que él dice. ¿Qué pasaría si Rusia pone una base en Tijuana? ¿Verdad? A la vecindad. A la vecindad. Entonces,
¿qué pensaría el gobierno norteamericano? Obviamente se opondrían. De hecho, la crisis de los misiles se dio por eso en Cuba con el tiempo de John F. Kennedy, que se pusieron en Cuba, que está a 90 kilómetros de Miami, Florida, se pusieron ahí, pues algunos bombas, misiles que podían alcanzar con mucha facilidad territorio norteamericano. Claro. Y entonces ahí surge un problema y una amenaza, te voy a tapar el cielo con aviones y por poco estalla una tercera guerra que hubiera sido nuclear, porque las dos ya eran potencias nucleares. Sí. Afortunadamente, y gracias a Dios, ¿verdad?, que tanto Kennedy como Nikita Khrushchev fueron, le bajaron 2 rayitas al conflicto, ¿verdad? Sí. Y lo dejaron de hacer. Pero ese es un ejemplo. Aquellos pusieron esos misiles ahí y estos brincaron. Entonces ahora, en el otro lado, estos ponen misiles allá y aquellos brincan, porque ellos consideran que esa es su zona de influencia. Sí. Y bueno, pues eso va a dar pie a una conflagración que nos va a morir miles, ya han muerto miles de gente, Apóstol, millones. Se nota que muchos están preocupados por el avance del poder de los rusos, pero sobre todo ahora estos países como Suecia, la OTAN, están hablando un poco más acerca de que Rusia básicamente está ganando la guerra, está venciendo a Ucrania y les preocupa el siguiente país. ¿Cuál podría ser un objetivo para Rusia desde su punto de vista? Sí, los países que pertenecían al Pacto de Varsovia. Que eran, digamos, Lituania, Estonia, países que podrían ser fácilmente anexados por Rusia. Eso es lo que ellos dicen. La realidad es que es un poco difícil creer en la narrativa que hacen los medios de comunicación occidentales porque están influenciados y están muy cuestionados. Si alguien habla a favor completamente o tratando de decir la verdad, lo excluyen o lo pueden llevar a, como le pasó a este periodista famoso de Fox News, que le hizo la entrevista a Putin y ahora es un proscrito en su propio país, ¿verdad? Sí. Entonces, no es una libre emisión del pensamiento, aunque así la quieran plantear. Por eso te digo que ellos lo ponen así como que fueran gentlemen, como que fueran gentiles, como que fueran elegantes y todo, caballeros. Pero la verdad es que es mano de hierro en guante de seda. Eso no es que esté siendo antioccidental, sino que yo entiendo que cuando el Señor dijo que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo podrá conocer? Entiendo a partir de esa verdad que nosotros no deberíamos de poner nuestra confianza en el hombre, en el que dice que va a hacer o que no va a hacer. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Él dijo que hará y Él hará. Él no fallará. Pero no podemos dejar de ver el conflicto, el conflicto tal como tú me preguntaste al principio del programa, el conflicto es grueso, es severo, y han estado hablando ya por años. Esto se va a dar. Apóstol, ¿y hasta qué punto es inevitable que sí, ya Rusia pueda tener un enfrentamiento, digamos, bélico con la OTAN y que en este caso sí utilice armas nucleares, cosa que no está utilizando con Ucrania, por ejemplo? Mira, yo creo que bueno, eso ya sería una opinión muy personal que no tendría mucho que ver con lo de la Biblia, pero mi perspectiva es que Rusia sí se ha aguantado porque ha sido atacada de una manera velada y a veces no tan velada. Por ejemplo, le bombardearon sus 2 gasoductos del Nord Stream. Se los bombardearon y ese es un ataque directo a Rusia. Y no hicieron nada, solo pues alegaron y toda la cuestión. ¿Y quién lo hizo? Y ahora se dice que algunos países occidentales lo hicieron para facilitar la negociación de gas entre Estados Unidos y Europa y recuperar su economía, aunque se hunda la de Europa. Vale. Esa es una cosa. Digamos, se ha dicho que no se quieren tropas de ningún otro país en Ucrania porque eso representaría ni aviones
porque eso representaría una declaración de guerra de ese país directamente a Rusia. Cierto. Y ahora hay documentos filtrados que, así como el Wikileaks y todas esas cosas se dieron en su momento, de que habían, del mismo Pentágono, que había pues tropas, si tú quieres llamarle asesores y todo, porque no tendrían que estar ahí. Y Rusia no ha contestado a eso. Y así vino en los años anteriores. Entonces yo diría que esta guerra es fabricada. Yo diría que así como la pandemia también fue fabricada, y así como son fabricados los virus de las computadoras para vender el antivirus, ¿verdad? A veces el mismo fabricante, así están tomando el mundo por asalto, y todo por los bienes, al final de cuentas, todo por el poder, la ambición y la economía. Por tanto, el Señor dijo que el amor al dinero es raíz de todos los males, y eso es de donde provienen todos esos males, ¿verdad? Me parece impresionante otra cosa, que la guerra es una forma de sacar adelante las economías. Digamos, en la crisis que se dio el siglo pasado, en los años 20, como salieron fue a pura guerra. La industria militar dio miles de empleos, y eso se avivó en la economía, ¿verdad? Eso lo hizo Alemania también. Y sabe algo que está pasando muy interesante, apóstol, es que la economía de Rusia, a pesar de todo, ha crecido ahora en medio de la guerra. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, pues eso explica que fracasaron y que van perdiendo la guerra. Ellos van perdiendo la guerra, por eso hay una desesperación. Y ellos le achacan a Putin que él es el que está desesperado, pero yo veo una desesperación de este lado. Imagínate la cantidad de miles de millones de dólares que aprueban para que se sostenga Ucrania, y todo ese dinero que se necesitaría dentro de la misma nación norteamericana, ¿verdad? Sí. Y por tanta problemática. Y bueno, pero eso será su dinero, el que quiera hacer castillos en el aire con su propio dinero, pues ni modo. El problema es que cuando se le acabe va a ir a saquear otros lugares, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos y no se va a poder evitar. Apóstol, y entre otros temas, antes de salir al aire, usted también mencionaba que no debíamos dejar fuera del mapa de análisis el tema de el eclipse, de los eclipses que se han dado sin duda, pero más específicamente mencionaba Estados Unidos y 6 países que se han visto involucrados en este tema. ¿Podría darnos un poco de contexto? Sí, lo que pasa, Elcita, es que como decíamos al principio del programa, los 6 escenarios, los 7 escenarios se juntan. Nosotros los separamos para poderlos desgranar y explicar así más químicamente puro este escenario, pero todos están juntos. Sí. Es como que se estuviera estudiando el cuerpo humano y primero se mira la piel, después el músculo, los tendones y los huesos, y nosotros los podemos separar para decir aquí hay tanto, aquí es esto y es esto, pero realmente está todo junto. Así son estos escenarios, están juntos. Entonces, las señales en los cielos, dentro de ellas están incluidos los eclipses. El problema de esto es que, digamos, ahorita, en este mes que viene, el 8 de abril, empieza la Pascua judía. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque cabal señala las fiestas religiosas, ¿verdad? Fiestas judías, y el Ramadán, que también es el que está empezando ahorita, y que están teniendo tantos problemas, ya que es una fiesta musulmana. Pero el asunto, y que se está dando en la línea, están protestando por la Franja de Gaza, porque viene el Ramadán y dice que no van a tener que comer cuando se termine su ayuno, porque ellos ayunan todo el día y comen toda la noche. Cierto. En el Ramadán. Cierto. Bueno, la cuestión está en que el 8 de abril, que coincide con una fiesta judía que es la Pesaj o Pascua, va a cruzar un eclipse desde el oriente de Estados Unidos hasta el occidente, noroccidente, como haciendo una señal así. Wow. Pero recientemente pasaron otros 2
que marcaron una especie de A acostada, que son unos símbolos bien interesantes que se dan. Pero este último eclipse cruza toda la nación norteamericana, y cruza ciudades. El eclipse va a cruzar ciudades cuyo nombre es Nínive. 6 ciudades que se llaman Nínive. Una de, qué sé yo, de California, de Texas, de diferentes estados que se llaman Nínive. Ahora sí les pusieron. ¿Por qué? Saber, ¿va? Y el eclipse va a pasar por esas 6 ciudades. Interesantemente, también va a pasar por una ciudad que se llama Jonás. Pero Jonás, su historia está íntimamente ligada con Nínive. Claro. Pero ahí también hay una ciudad en donde va a cruzar que se llama Rapto. Así se llama la ciudad, wow. Rapto. Eso se puede ver muy fácilmente en el mapa. Sí, ¿verdad? Sí. ¿De dónde va a pasar? Y eso uno asombra, cualquiera dirá, es una coincidencia, pero el eclipse anterior pasó por 7 ciudades norteamericanas que se llaman Salem. Y Salem quiere decir paz, ¿verdad? Parecería como que estuvieran diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, cuando vemos el eclipse, es una advertencia, viene cosas, mira. Siempre se trata de menoscabar las señales en los cielos diciendo, las culturas antiguas temían esto, que no tiene nada que ver, porque lo tratan de explicar, es un fenómeno celeste, el sol hace tal cosa, la luna hace tal, lo que quieran, pero la Biblia dice que son señales en los cielos, en la luna, en el sol y en las estrellas. La Biblia lo dice. Entonces, la explicación que le quieran dar, que se la den científica, pero la Biblia dice que los eclipses sí van a marcar tiempos. Una luna de sangre, una oscuridad de 3 días, tiene que marcar tiempos aquí, porque entendemos que Dios señala, marca con acontecimientos. Sí, no con fechas. Esa es una frase que hemos acuñado acá. Y usted mencionaba que el eclipse anterior significaba paz, ¿verdad? Y en este caso, ¿sabemos qué significa este próximo eclipse? Bueno, este eclipse tiene que ver mucho, como te repetía, con ¿seguridad o guerra? El arrepentimiento, la destrucción de Nínive. Arrepentimiento, amenazas sobre una ciudad llena de maldición, arrepentimiento, rapto. Parecería como que si el Señor nos estuviera recordando, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra, ¿verdad? De tal manera, cita que, bueno, yo creo que nosotros debemos de hacerle una cordial invitación a todos nuestros oyentes para que todos juntos nos consagremos. Al considerar todo eso, que miremos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Una vez más lo digo porque lo repito bastante en los mensajes y también aquí en Reloj de Dios. Es importante, imprescindible que nosotros podamos evaluar examinándonos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que debemos de conquistar en nuestra alma, arrogancia, anhelos injustificados de cosas que no son adecuadas, que las tenemos que conquistar, que tenemos que discernir por qué razón permanecen ese tipo de taras espirituales en nuestra vida muchas veces, como la que le pasó a David, ¿verdad? Sí. Que siendo un hombre temeroso de Dios, le quitó la mujer a su guardaespaldas, sí, al que estaba dispuesto a morir por él, sí, al hombre íntegro que ni siquiera quiso entrar a conocer a su esposa porque el ejército de Israel estaba durmiendo en el descampado. O sea, un hombre sí, fiel, ¿verdad? Sí. Y David, pues, le quitó lo más sagrado, ¿verdad? Y lo mató. Y siendo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué tenía esa tiniebla en su corazón? Y él empieza cuando viene el espíritu de arrepentimiento, y está escrito en el Salmo 51,
Y él empieza a decir, contra ti, solamente contra ti he pecado, y empieza a suplicar por compasión, piedad y misericordia. Se arrepiente, llora, y yo creo que está frustrado en ese momento. Yo me lo imagino diciendo, pero si yo te amo, ¿por qué hice eso? Si yo tengo un compromiso contigo, ¿por qué caí y me revolqué en esa situación? ¿Cómo manché mis manos con sangre? No puede ser. Bueno, y tantas cosas más, hasta que el Señor le revela por qué va. Apóstol, pero qué interesante lo que dice usted, porque no caemos de la noche a la mañana. Es un proceso en el que David eventualmente llegó, estaba tal vez más vulnerable que nunca y cayó en pecado con esta mujer. Sí. Pero fue un proceso, como dicen. Sí, un proceso para alguien vulnerable. Sí. Porque lo que pasa es que ese era un espíritu cíclico, ¿verdad? Un visitante, le dice la Biblia, que era un espíritu cíclico que se iba, actuaba, se iba, daba su gran vuelta y regresaba. Wow. Como dice la Biblia, que cuando se echa fuera un demonio y no se hace lo que se tiene que hacer, el demonio se cansa de ir por lugares áridos y secos y se regresará a mi casa. Entonces dice que regresa a la casa que le encuentra ordenada y vacía. Y él la agarra y toma 7 espíritus peores. Entre paréntesis, la Biblia Peshitta dice que la encuentra ordenada y sin custodia. Wow, no dice vacía. Vigilante. No había un vigilante. O sea, la vaciaron, la ordenaron, pero no dejaron a nadie ahí. Y entonces por eso la volvió a llenar el mal. Pero volviendo al punto de David, ese círculo vicioso él lo traía de su papá y de su mamá y con anterioridad de sus abuelos. Era un espíritu cíclico que afectaba a la familia, a la generación. Y a él es revelado en el Salmo 51, y es cuando dice, en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui dado a luz. Entonces descubrió el origen de su falla. Y ahí fue cuando se pudo arrepentir y cambiar por siempre. Creo que ante todo lo que está sucediendo, que es apasionante, pero corremos el peligro de volvernos demasiado analíticos y de sumar y de volvernos expertos en geopolítica, que no sabemos mucho, pero podemos aparentar, ¿ah? Claro. Y nos deberíamos de convertir en expertos de nuestro propio corazón para sojuzgarlo y decir, esto no está bien, tengo que dejar esto, ayúdame, Señor, por favor. Perdóname por las veces que he tropezado. Por favor, déjame levantarme. Y yo creo que el Señor lo va a hacer. Amén. Para que no nos alejemos avergonzados. Esta es una invitación para que no vivas lleno de miedo, de temor, pero que para que sepas que Dios tiene todo en su mano y te puede levantar. Por mucho que yo diga esto, jamás va a penetrar en tu corazón si no es por el Espíritu Santo. Así que por el Espíritu Santo se haga rema en cada uno de nosotros la necesidad de crecer verdaderamente y no de ser curado con la falsa profecía de como sucedía en el tiempo antiguo. Los profetas curan con liviandad la herida de mi pueblo diciéndoles paz, paz. Y yo no he dicho paz, dice el Señor. Entonces, no es con superficialidad. Yo creo que hay que llegar a lo profundo del corazón. Por eso dice la Biblia, háblale al corazón de mi pueblo. Y ahí que podamos cambiar, Hay una esperanza de que ese decir en el mundo, genio y figura hasta la sepultura, no sea realidad en nosotros. Que no sea realidad. Que genio y figura hasta la sepultura. Reprendo en el nombre de Jesús. Yo cuando parta de este mundo, por cualquiera de las vías que el Señor quiera, ya no quiero tener ni mi genio ni mi figura con el que empecé. Claro. Quiero parecerme a Él. Eso es lo que quiero. Y puntos. He dicho. Se tenía que decir, se dijo. Gracias, apóstol. De verdad que poderosa palabra la que nos ha hecho y nos ha dicho y nos ha dejado también tarea para ir a analizar, ver mapas, revisar un poco acerca de este eclipse. Y vayan ustedes viendo todo este contenido porque de verdad es lindo poder tener esta lectura de las noticias, pero con ese enfoque bíblico. Hasta aquí llegamos con el reloj de Dios. Gracias por sintonizarnos. Por favor, recuerden compartir este programa. Lo pueden hacer tanto en el podcast como en el canal del apóstol Sergio Enríquez y activen las notificaciones para tener mensajes constantes acerca de nuevos episodios. Nos encontramos en una próxima ocasión.
Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.